La mujer cuando da a luz la esperanza que nos da la Pascua. Un saludo muy especial para todo el personal administrativo, docentes, colaboradores, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en su recinto de Ponce. De manera muy especial al señor obispo Rubén Antonio González Medina, gran canciller de esta Pontificia Universidad, al padre Juan Luis Negrón Delgado, decano del Colegio de Artes y Humanidades. Mi gratitud muy especial por la invitación para participar en este encuentro con la universidad y que ustedes han querido denominar Encuentro en tiempo de Pascua de Resurrección. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Por mi parte, en esta ocasión voy a desarrollar el tema La mujer cuando da a luz, la esperanza que nos da la Pascua. Y lo haré a partir de un estudio que vamos a hacer ahora sobre el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los versículos 16 al 33. Comencemos leyendo el texto y aquellos que tengan la posibilidad, los que tengan el texto al alcance de la mano, los invito para que lo lean junto conmigo. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué querrá decir con eso de dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? Y con me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué será ese poco? ¿Qué querrá decir? Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: andan preguntándose acerca de lo que he dicho. Dentro de poco no me verán y poco después me volverán a ver. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya ni se acuerda del aprieto por la alegría de que ha nacido una persona en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se llenarán de alegría y nadie se las podrá quitar. Aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que el Padre les concederá lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que sea perfecta la alegría de ustedes. Les he dicho todo esto en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque me quieren a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y me voy donde el Padre. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Miren que ha llegado la hora y ha llegado ya en que cada uno de ustedes se dispersará por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo vivirán atribulados, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contextualicemos.
Nos encontramos al final de la serie de discursos de Jesús en el cenáculo que conocemos con el nombre de discursos de despedida, entre los capítulos 14 y 16 del Evangelio de Juan. Ahora estamos en la segunda parte del capítulo 16. Después de haber dado instrucciones sobre la función del Espíritu, a quien Jesús aquí denomina el Paráclito, vuelve sobre el tema que fue punto de partida. Jesús profundiza en el sentido de su propia muerte, de la cual ya siente la cercanía. Y comienza con palabras enigmáticas. De hecho, el inicio es un enigma. Miremos el versículo 16. Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Y luego sigue una respuesta que intenta de ilustrar el paso de la tristeza a la alegría. Y a continuación se concentra en lo que viene después de la Pascua. Y ahí Jesús extiende el discurso acerca de la fe. Esto es lo que acabamos de leer y que hemos resumido. Permítame ahora detenerme en algunos detalles, sobre todo en el comienzo. Este comienzo que está marcado por el dicho enigmático del versículo 16. Dentro de un poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué es ese poco? Bueno, ya en la antigüedad se daban al menos dos grandes interpretaciones sobre este texto. Un grupo de intérpretes consideraba que se trataría del lapso de tiempo que separa a Jesús de su muerte. Otro grupo planteaba la hipótesis que más bien se trataría del intervalo que separa la muerte de la resurrección. La segunda interpretación nos remitiría a la ausencia de Jesús después de su Pascua, y la primera al próximo retorno del Señor. Me parece que podríamos retener la primera solución como la más adecuada, porque el contexto del discurso lo que tiene en mira es la proximidad de la pasión y el cómo se afronta el dolor. Atención, cómo se afronta el dolor, la realidad de la muerte incumbente y podríamos decir en general, cómo afrontar las desgracias de la vida. Y como ocurre siempre, cada vez que Jesús se refiere al misterio de la cruz, esta palabra se choca con la incomprensión de sus discípulos, con la dificultad de ellos para entrar en el misterio del dolor y que se subraya fuertemente tanto en este Evangelio de Juan como en los otros. El hecho de que esta declaración de Jesús sea puesta en cuestión dos veces deja al descubierto la profundidad de la incomprensión por parte de los discípulos y a veces también de la nuestra. ¿Cómo puede volver a ser visto aquel que se ha ido al Padre? Ahí está la cosa. ¿Qué significa este poco? Preguntan en el versículo 18. Esta incomprensión le da a Jesús la oportunidad de sentarse detenidamente para tratar el tema con sus discípulos. Es una incomprensión contextualizada, como podemos ver en el versículo 19. En virtud de su omnisciencia, de andar hacia la muerte, Jesús sabe lo que le espera. Y también sabe que sus discípulos están confundidos. En el versículo 19 dice que Jesús conoció lo que ellos le querían preguntar. Esto es característico de Jesús. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, se dice que Jesús no necesitaba que le hablaran acerca de la gente porque él sabía lo que había en el corazón de la gente. Y esto es muy frecuente en el Evangelio de Juan y también lo encontramos en Lucas, en los otros evangelios. Bueno, esto lleva a Jesús
a explicar, a responder. Y vamos a hacer 3 observaciones sobre este texto y luego vamos a sacar algunas conclusiones que espero puedan ser útiles para entender cómo se afronta el dolor, la muerte, las desgracias. Primera observación. Comencemos con el versículo 20. Miremos lo que dice. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y en cambio el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús comienza con una fórmula que podemos llamar solemne. En griego, amén, amén, lego himín. En verdad les digo. Cada vez que Jesús habla así, está diciendo, atención, que lo que viene es grande. Paren la oreja. Y Jesús les va a mostrar cómo frente a su muerte hay 2 actitudes radicalmente diferentes. Hay quienes están contentos y hay quienes se ponen tristes. Podríamos decir que este paso de la tristeza a la alegría hay que entenderlo desde la resistencia de los discípulos que va precisamente en esta dirección. ¿Cómo podríamos nosotros pasar de la tristeza a la alegría? ¿Cómo es posible este paso? Bueno, ante todo, la tristeza de los discípulos retrata su escándalo frente a la realidad de la muerte del maestro. Y esta tristeza, miren bien, se contrapone a la alegría del mundo. Precisamente porque no cree, porque rechaza a Dios, porque está en pecado, el mundo termina por emprenderla contra la persona de Jesús. El mundo promueve su eliminación por medio de una crucifixión. Y este es paradójicamente el motivo de su alegría. Una alegría evidentemente sádica. Ponerse contentos porque Jesús se va a morir. La tristeza de los discípulos, por otra parte, tiene otro motivo. La desaparición de Jesús. El hecho de verlo sucumbir en manos de sus enemigos, expuesto a un mundo amenazante, los desgarra por dentro. Y aquí llega la novedad. No se trata de una fatalidad. No se trata de una fatalidad. ¿Por qué? Porque esta tristeza de los discípulos se encamina hacia la alegría. La tristeza está unida a la ausencia de Jesús, pero será subvertida por su transformación en la resurrección y enseguida por la alegría pascual de sus seguidores. El crucificado es el viviente, está resucitado, y de esta tristeza brota la alegría. Ahora bien, hay un razonamiento muy apretado en palabras, muy sintético. El misterio pascual es puesto de esta manera, como un misterio de muerte y de resurrección, pero enfocado desde el punto de vista del mundo. Aparece para ellos como un logro, porque para ellos el que Jesús muera es el cumplimiento de su propósito. Ellos tenían claro que querían eliminar a Jesús. Y entre tanto, los discípulos quedan impávidos frente al drama. Pues bien, esta tristeza tiene su giro, porque el Señor resucitado les infunde a sus discípulos un gozo que nadie les podrá quitar, porque aquel que han crucificado ha vencido a la muerte. Y Jesús muestra cómo se dan 2 actitudes radicalmente diversas, polarmente opuestas, la tristeza y la alegría. Pero también hace ver el desbalance. La primera, la tristeza, es pasajera. En cambio, la segunda, la alegría, es definitiva. Y todavía más, la alegría del mundo se transformará en tristeza, porque el Señor vence el pecado y la muerte. Es como decir,
Ante Jesús hay que escoger de qué lado uno se pone, de qué lado se está. O se está del lado suyo en condición de discípulos, o se está del lado de los enemigos que lo quieren hacer desaparecer. Pero hagamos ahora una segunda observación. Esta transformación de la tristeza en alegría está ilustrada por la parábola de la mujer que da a luz. Miremos el versículo 21. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora. Pero una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Esta imagen tan delicada de la mamá evoca una experiencia universal, bien conocida por todos, sobre todo para las madres. Y algunas me están escuchando, ¿verdad? A la gestante, cuando le llega el momento, siente dolores lacerantes. Son las contracciones del parto. Pero una vez que termina los trabajos de parto, la alegría por la presencia del recién nacido, en cierto sentido, le hace olvidar los sufrimientos por los que acaba de pasar. ¿No es verdad? Pero atención, no se trata de un retorno a la condición anterior. La mujer que pare sabe que el dolor no es como el de antes, porque ahora es madre. El dolor tuvo un sentido. No importa si este ha sido el primero o el segundo o el tercer parto, no importa. Por lo tanto, el dolor de la parturienta ha adquirido una nueva dimensión, bien diferente. La mujer ha dado a la vida a un nuevo ser humano. No hay vida sin parto, y sin parto no se da una nueva vida. Es claro que este lenguaje es claramente parabólico. ¿Por qué? Porque así como la mujer da a luz en el dolor y enfrenta su sufrimiento por la alegría del nacimiento de un niño, lo mismo ocurrirá con Jesús y con sus discípulos. La pasión de Jesús no está eximida del dolor. Es inevitable. El sufrimiento que proviene de ahí es inevitable, pero estará seguido por la glorificación que le dará un gozo inmenso a quienes vean al Maestro, una alegría que nadie les podrá arrancar del pecho, nadie se las podrá quitar. Y por eso vale la pena que profundicemos por un momento, en esta metáfora. Jesús dice, ¿cuánto le ha llegado a la mujer su hora? La hora. La hora. Esta es una fórmula técnica que se encuentra en el Evangelio de Juan para referirse a la muerte de Jesús. Es una pista para comprender la metáfora. Indica que está hablando de su muerte, la muerte de Jesús. Me hago entender. Jesús conecta la hora de la pasión con la hora de la mujer cuando siente los dolores de parto. Y atención con la palabra que se utiliza aquí. Cuando le ha llegado su hora, está triste. La palabra triste, lipe en griego, es el mismo término que aparece en el relato de los discípulos de Maús, donde el narrador de Lucas dice que se detuvieron con la cara triste. Estaban cariacontecidos, decimos nosotros hoy. Es el reflejo del dolor en sus rostros. Están con el corazón arrugado y esto se asoma en el rostro. En el caso de la mujer, no se trata tanto de los dolores cuanto de la expectativa, de la proyección de lo que podría llegar a pasar si las cosas no se dan bien en el parto. Es como el entrar en un callejón sin salida.
¿Será que voy a superar esto? ¿Habrá algo al otro lado? Sentir la muerte es como estar en un callejón sin salida. Lo mismo es con la cruz. Uno siente que se le acaba la vida. Hasta aquí me llegó la vocación, hasta aquí me llegó el futuro, hasta que llegó mi familia, hasta que llegó mi prestigio, hasta que llegó como un llegar a un final, a un callejón sin salida. Pero, pero, esta tristeza está unida a una hora que en el Evangelio de Juan tiene una fuerte connotación. La hora del dolor es la hora de la alegría. Es la hora de la alegría porque es el tiempo de la glorificación. Hora del dolor en Juan es hora de la gloria, de la cual brota ahora la experiencia de la alegría. El término hora, por cierto, aparece por primera vez al comienzo del Evangelio de Juan, en el relato de las bodas de Caná, que conocemos bien. Justo en el momento en que Jesús se dirige a su madre para decirle, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Cuando María le dice, no tienen vino, ¿no? Le hace el guiño. Jesús le dice en Juan 2:4, mujer, no ha llegado mi hora. Y esta hora, en aquella ocasión se anticipó con el milagro del agua transformada en vino. Pero esta hora llegará finalmente en la cruz. Cuando esta misma mujer, la madre de Jesús, esté allí de pie, de nuevo a su lado, como nos dice el capítulo 19, versículos 25 al 27 de Juan. Ahora bien, el acto generativo de la mujer, el acto generativo de la mujer da el horizonte interpretativo de la pasión. Esto es lo que se está revelando. El versículo 21, volvámoslo a leer, dice así: la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero una vez que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. En otras palabras, esta metáfora de la mujer madre, en el momento sublime de su maternidad, del parir que la convierte en madre, narra el sentido de la muerte de Jesús. Esta muerte es un nacimiento, es un parto. Se está generando una nueva vida. Y hay otro dato. Jesús dice que el dolor es olvidado por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Y esto es extraño, ¿saben? Porque Jesús no dice que ha venido al mundo un recién nacido o que ha venido al mundo un niño. No, él dice un hombre, por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Hoti, egenete, antropos, eiston cosmon. Utiliza el término antropos, hombre, en el sentido de humanidad. Y esta insistencia en el hombre, en el ser humano, mejor en la persona, se podría traducir también, nos reenvía a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis. Cuando se narra la creación del Adán, Dios dice en Génesis 1:27, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y más adelante, cuando Eva da a luz a su primer hijo, dice en Génesis 4:1, ha nacido un hombre, ahora dice Ish, ha nacido un hombre gracias al Señor. Y veamos la insistencia. Hagamos al hombre, he adquirido un hombre. Y esto repercute en las palabras de Jesús, cuando él dice, por la alegría de que ha venido al mundo un hombre. La alegría se da porque un hombre, un ser humano, una personita, ha sido engendrada. ¿Y cuál es la consecuencia de esta metáfora? Si Jesús ha utilizado esta metáfora para hablar de la cruz, de su propia muerte, resulta que a la hora de la muerte de Jesús se da ciertamente un momento de dolor, pero que es como el de un parto. El dolor de la cruz ha generado un hombre nuevo, una humanidad nueva.
de este dolor de la cruz. Por causa del don de Jesús sobre la cruz, una humanidad nueva renace de lo alto y renace por la potencia del Espíritu Santo. Ahora bien, aquel proyecto creador de Dios, que ha sido evocado en las palabras del Génesis, encuentra su cumplimiento en el misterio pascual de Jesucristo. En la hora de Jesús tiene lugar una regeneración de la humanidad que da cumplimiento y en cierto sentido supera el acto creativo. Es generada una nueva humanidad. Pensemos en el misterio del bautismo. Un momentico, pensemos en esto. Hacemos caer sobre el niño el agua, que es signo de muerte y de vida. Y en el signo de la cruz, por la gracia del Espíritu Santo, este niño nace para una vida eterna, vida en Dios destinada a nunca acabarse. Podríamos decir que una vez que ha mostrado que la cruz, que es tristeza, Jesús ahora abre el panorama al gozo de la resurrección. Esta metáfora de la mujer ahora nos muestra que la cruz ciertamente es un parto y que lo que ha sido generado es una nueva humanidad. Esto es lo que brota de la santa cruz de Cristo, del cuerpo bendito del crucificado. Y pasemos a la tercera observación. La última parte de nuestro pasaje en el capítulo 16, versículos 22 al 23 de Juan, contiene una, llamémoslo así, una pequeña pedagogía de la fe. De una forma bastante sintética, pero ciertamente muy profunda, Jesús habla para explicar a Dios, para revelarnos a Dios, y muestra que su discurso, que ha sido enigmático, ahora se vuelve diáfano, transparente. Miremos el versículo 25, donde lo dice: esto se los he dicho en forma velada. En griego se dice paroimía, que también se puede traducir en parábola. Pero llega la hora en que les hablaré abiertamente del Padre. Y vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir con esto de que el discurso primero estaba velado, enigmático, pero que ahora se vuelve claro y abierto? Podríamos decir, atención, que el acento no cae tanto sobre la enseñanza, porque los discursos de Jesús siempre han sido abiertos, claros. Por ejemplo, Jesús se ha referido a esto en el relato de la pasión, en el capítulo 18, versículo 20, cuando delante del sumo sacerdote dice: mira, yo he hablado abiertamente, yo no he dicho nada a escondidas. Por lo tanto, Jesús no se está refiriendo tanto a la enseñanza de él, que es clara, sino a la capacidad, o mejor, a la incapacidad de sus discípulos para entenderlo. Y Jesús se refiere entonces aquí a otro paso que hay que dar. Se trata de la manera de afrontar las cosas. Se trata de un paso de la comprensión imperfecta a una que será perfecta y que está conectada ahora con el misterio de la cruz. Vamos a ver. Hasta este momento los discípulos habían visto muchas cosas de Jesús. Habían visto sus signos, sus acciones extraordinarias, cómo le callaba la boca a sus críticos, su cercanía a las personas sufrientes, su conocimiento del corazón del hombre, su capacidad para emitir puntos de vista muy diferentes a la gente de su época. Pero todo esto que es verdadero y real no parecía decir, o mejor, explicitar cuál era el misterio más profundo que se manifestaba sobre la cruz, en el misterio pascual. Pues solo allí se aclara la verdad de Jesús, el rostro de Dios y también la verdad del hombre. Esta es la verdad de Jesús. En este acontecimiento, en esta exaltación, se puede tener acceso pleno a la revelación
de Dios. Podemos decir que el fundamento de esta nueva condición de los discípulos, quienes finalmente entenderán, eso espero, y también nosotros, reposa ante todo en el amor de Dios Padre por ellos. Este es el fundamento. Miremos el versículo 27. Jesús dice, el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Esta apertura a la revelación de la persona de Jesús es en realidad encuentro con el misterio de Dios. Casi como decir, a Dios en el fondo, el hombre se lo puede crear como quiera, a su propia imagen y semejanza, según sus necesidades o los deseos que tenga. Pero el único que lo puede dar a conocer tal como es Jesús. Fijos los ojos entonces en el misterio de la cruz pascual de Jesús, que es el misterio de la resurrección de la cruz, podemos comprender la verdad de Dios. Y si apartamos la mirada de este misterio, terminaremos creando Dios o dioses a nuestra imagen y semejanza. Lo amoldaremos a nuestras expectativas, deseos y necesidades. La cruz siempre deconstruye las falsas imágenes de Dios y nos revela al Dios vivo y verdadero. Desde ahí. Y el final de nuestro pasaje es irónico. Miremos bien. Ahora hablan los discípulos, versículos 29 y 30, y dicen, ahora sí que hablas con claridad y no usas ninguna comparación. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Fíjense bien, ahora los discípulos se entusiasman y le dicen, ya entendimos todo. Y esta fe pareciera estar muy segura de sí misma, demasiado, ¿eh? Pareciera ser sólida, sin ninguna porosidad, sin ninguna duda. Pero Jesús enseguida les baja la cresta, les rebaja el entusiasmo y les dice, ¿con que ahora creen? Miren que llega la hora y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús les está profetizando, anunciando la deserción que dentro de poco va a ocurrir. Ellos van a claudicar del discipulado. No van a sostener ni la fe ni el compromiso. Y esto es típico. Cuando estamos bien, decimos que vamos a superar todas las pruebas. Pero cuando éstas llegan de verdad, no siempre. ¿Dónde está su fe? Les pregunta Jesús a los discípulos en medio de la tempestad en los evangelios sinópticos. A ver, ¿qué pasó con la fe? Están asustados. Pero hay que decir que este fracaso que se da en la deserción de los discípulos, aparentemente seguros, pero después tirarán la toalla, es un anticipo del gran gesto que va a llevar a cabo Jesús y con el cual concluye su enseñanza. Aquí y además todos los discursos en el cenáculo. Dice el versículo 33. Qué bonito este final. Les he dicho esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, sufrimientos. Pero ánimo, confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Yo he vencido el mal, el pecado, la realidad que se contrapone a Dios y a su proyecto de vida sobre todo lo creado. Después de esto, va a seguir la llamada gran oración sacerdotal, donde Jesús va a volver sobre el misterio de la cruz. Pero entonces Jesús ya habrá dicho lo esencial. Y lo ha dicho, de hecho ya lo ha dicho, con la imagen de la mujer cuando da
a luz. Muestra cómo este dolor misterioso, que es su dolor, y el de sus discípulos que lo ven ir a la cruz, se transformará en una inmensa alegría. Y esto gracias a la resurrección. Llegamos ya al final de nuestra intervención. Quisiera terminar con una pregunta. A propósito de la manera como se enfrenta la experiencia del dolor y el sufrimiento. ¿Qué es la experiencia del dolor? ¿Qué representa para una persona el sufrir? En primer lugar, el dolor es un daño, es una pérdida. Nos ponemos mal, nos descomponemos y no podemos hacer lo que hacíamos antes. Nos cambia las rutinas, el manejo del tiempo, los encuentros, las tareas que ocupaban nuestra atención. Trabajábamos y ya no estamos en condiciones de hacerlo. Encontrábamos a tantas personas y ya no las vemos más. Sabíamos cómo manejar el tiempo y ahora quedamos sometidos a otros ritmos que nos descontrolan. Esta es la experiencia del dolor. Con el cuerpo, nosotros percibimos el mundo. Nos movemos, actuamos, aferramos las cosas, tejemos relaciones con otras personas y así en adelante. Cuando uno está bien, el cuerpo no se siente, porque es un instrumento de comunión con el mundo. Pero cuando se enferma el cuerpo, se convierte como en una barrera y ya no es instrumento de comunión. Somos una unidad somática, biofísico, psíquica, espiritual, como acostumbramos decir en nuestras lecciones de antropología. Cuando me duele un diente, no es un diente o una parte de mí la que se enferma. Soy yo entero el que se enferma. Lo percibo no solo como una limitación para comer, sino como una barrera que me bloquea todo. La experiencia del dolor es precisamente esa. La percepción de un daño, de una pérdida. Lo que considerábamos normal ya no lo es. El dolor nos hace sentir solos, nos aísla de la realidad, de las relaciones con otras personas. Por una parte, las personas asumen un rostro, una actitud diferente. Por ejemplo, personas que antes estaban muy cerca, ahora las percibimos lejanas y las echamos de menos. Otras desaparecen completamente. Una que otra viene a vernos, pero sentimos que a pesar de su buena intención, sus palabras nos resultan vacías, completamente inadecuadas, como le pasó a Job con los amigos que por más que le hablaban, no convencían a Job. Otros que nos vienen a ver, vienen es a hablarnos de sí mismas, narrándonos sus experiencias personales. ¿Qué medicinas tomaron cuando se enfermaron? ¿Cómo afrontaron la situación? Y nosotros, por educación, les agradecemos las palabras. Pero seamos sinceros, sentimos que no nos llenan. Lo que cada uno está viviendo es único, no es paragonable. También hay gente que después de meses de ausencia reaparece y nos dicen que no habían venido antes para no fastidiarnos. Y nosotros tenemos una sonrisa, pero no les creemos. El grupo de los verdaderos amigos se reduce. Pero sobre todo en el dolor nos preguntamos, ¿por qué sufro? ¿Por qué precisamente me tocó a mí? ¿Por qué esto le pasa a personas que para mí son tan queridas? A un hijo, a un sobrino, a la pareja, a mis papás, a un hermano o una hermana o a mi mejor amigo. En la cultura bíblica anterior a Jesús, se tenía la impresión de que el dolor padecido era la consecuencia de un pecado.
y que de cualquier manera se estaba expiando una culpa y que el sufrimiento era un castigo que venía de lo alto. Los que vienen siguiendo estas intervenciones recordarán cómo lo analizamos cuando hicimos la lección del Salmo 6 en la cuaresma pasada. En situaciones como esta, nos preguntamos, ¿cuál culpa? ¿Qué pecado se ha cometido? Y con frecuencia no encontramos respuestas. Porque aunque haya pecados y errores, que también los cometemos, pues no son tan grandes como para un castigo de estas proporciones. Es que ni siquiera se trata de algo proporcional. Pero sobre todo viene la pregunta, ¿es así como Dios nos trata? ¿Esta es su manera de resolver el problema del mal? Siempre está a la orden del día la pregunta, ¿por qué sufre el inocente? Y yo pregunto, ¿cuáles son nuestras reacciones en tiempo de sufrimiento? Y sabemos, son muchas. Y generalmente van de la mano de nuestro carácter, de nuestro temperamento y hasta de nuestra historia personal. Me atrevería a decir que una primera reacción es el grito. Gritar es hacerle sentir a otro que estamos sufriendo y que necesitamos ayuda. Cuando un niño llora, le está pidiendo a su mamá que venga en ayuda, en su ayuda. Y la mamá se siente con complejo de culpa porque este niño de sus entrañas no está en paz. El niño a veces también chantajea, ¿eh? Pero generalmente es una necesidad real. Es una manera de decir, necesito ayuda. El llanto tiene ese efecto, suscitar sentido de culpa en los papás, en los progenitores. Pero veamos, el grito no siempre está en la garganta. Existe un grito interior. En la Biblia se llama gemido, el gemido. Fuerte, pero fortísimo. Un grito que dice que esto no puede ser, que la vida en el dolor no puede tener un sentido. Pero hay una segunda reacción, la oración. Me refiero al mundo de los creyentes. Para quien cree, el sufrimiento toma la estrada del diálogo con Dios, no se encierra, se abre a Dios. Se mira al Señor y se elabora una oración. Se pronuncian oraciones que hemos aprendido desde niños. Ojalá también se pudiera tomar un salmo o simplemente se dejase soltar el lenguaje de lo que se siente. A cierto punto se expresa una confianza o una actitud de abandono. La oración en estas circunstancias es fe desnuda. Es una fe desnuda, sostenida por un hilito, aunque sea un hilo de esperanza. Y hay una tercera reacción, la del silencio. Un silencio grave, solemne, denso. No el mutismo de quien no sabe cómo empezar un discurso. Es el silencio de quien ha probado todas las formas del lenguaje, desde las palabras hasta los gestos, la voz y el pensamiento. Ahora calla. Calla porque sabe que no hay palabras adecuadas para expresar el sentido del dolor, para definir y comprender los golpes, los choques de la vida. Todos hemos experimentado algo de esto, ¿verdad? O lo experimentaremos. Esa es nuestra vida de seres humanos, de hombres y mujeres en la tierra. Y se corre el peligro de ignorarlo o simplemente de vivir andando como anestesiados, sin hacer una toma de conciencia profunda, simplemente en la perplejidad o en la decepción o en las quejas victimistas o también en la acusación a los demás.
incluso en la autoculpabilización, porque a lo mejor no habíamos previsto las cosas. Pero todo esto no hace más que volver más pesada y difícil la bolsa de los resentimientos. A todos, tarde o temprano, nos toca pasar por ahí. Pero no podemos quedarnos ahí. En los 3 pasos que acabamos de ver en la enseñanza de Jesús, tenemos un recurso. Y esta es la propuesta. Hay que levantar la mirada. Hay que levantar la mirada al crucificado resucitado. Jesús sobre la cruz expone un cuerpo martirizado, abusado, ultrajado. Sobre la cruz está solo, abandonado por sus discípulos que han huido. Sobre la cruz grita, pero luego calla y espera la muerte. Su historia es la muerte de todo ser humano. Su sufrimiento no es diferente del de cualquier persona sobre la tierra. Y cuando se mira desde su punto de vista, la del Viernes Santo, que no solo narra una muerte, sino que proclama una victoria, tenemos ahora el espejo para releer en su historia la nuestra. Esta historia no se detuvo en el Viernes Santo. El Señor ha resucitado, ha vencido la muerte para siempre. En el sepulcro, una vida ha renacido. La tumba vacía es apenas el cascarón de una vida que ya fue transfigurada y que ha nacido para la plenitud. ¿Por qué el Señor aceptó morir de esta manera? Pensando en la potencia del resucitado, miremos la cruz y comprendamos que Dios no quiso exhibir su fuerza, su potencia o su justicia, sino que ante todo lo que quiso fue abrazar nuestra pobre humanidad, para allí poder abrazar y levantar nuestro sufrimiento desde la muerte y una muerte de cruz hasta una nueva vida. Miro la cruz y no veo a un Dios que triunfa, sino a un hombre que muere. Miro la cruz y no veo a un Dios que aplasta a sus enemigos, sino a un hombre que perdona. Miro la cruz y no veo a un héroe que no se deja doblegar, sino más bien a un hombre que padece como yo. Si no fuera Jesús, si no fuera así, Jesús solo sería un triunfador, un personaje místico. Pero ¿qué necesidad tenemos del enésimo héroe vencedor, pagado de sí mismo, lleno de sí? Y por eso digo, miro la cruz y no veo un misterio de fuerza y de justicia, sino un misterio de compasión y de amor. Aquel que ha triunfado sobre la muerte ha compartido la vida hasta el extremo para que nadie se sienta abandonado, para que toda persona pueda comprender la grandeza del amor que le toca hasta lo más profundo de su ser. Y entonces, ¿qué deja la cruz? La Santa Cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Deja un bien que ninguno puede darse. La certeza del amor fiel de Dios por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y que es tan grande que entra en nuestro pecado y nos perdona. Es tan grande que entra en nuestro sufrir y en nuestro morir para vencer y para salvar. En la cruz de Jesús está todo el amor de Dios. Está toda su infinita misericordia. Y es precisamente de aquí, que nace el hombre nuevo. De esta mirada al misterio de la cruz, que es la Eucaristía, que es un estar al pie de la cruz,
y sumergirnos en ella. Allí Jesús anticipó en el pan y el vino el sentido de su muerte, y participando en ese don, no podemos más que volver al sentido del misterio pascual. Mis queridos amigos, nuestra vida cada día renace allí, en la cruz pascual de Cristo, que cada día se hace Eucaristía. Gracias por la atención en esta conferencia. Gracias a todos los amigos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en su sede de Ponce, que han querido sacar el tiempo para este espacio y de manera muy especial, gracias por la honrosa invitación. Los invito ahora a todos ustedes para que dejemos que sea la palabra de la cruz la que hable, que ella nos sumerja en el misterio del amor. Muchas gracias.